Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Vladimir Labrador. Él es candidato a diputado por el Circuito 12 del Estado Zulia por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que corresponde al sur del lago. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar ahora de lo que nos compete, que es el tema político y cuáles son las propuestas que usted está presentando a sus posibles electores. En materia económica, la discusión se ha acentuado en los últimos tiempos, donde se habla de desaciertos por parte de las medidas dictadas por el Ejecutivo Nacional. Usted formó parte de este plan ejecutivo en la parte económica cuando fungió de asesor para el Parlatino en materia económica. También fue presidente del Banco del Tesoro. ¿Considera usted que ha habido desaciertos en materia económica? Nosotros estamos en un proceso de tres aspectos importantes que está pasando. Primero, el agotamiento del modelo petrolero, rentístico petrolero. Eso está totalmente agotado. Lo otro es un golpe que está sustentado pues, después de la muerte del presidente Chávez en el tema cambiario, es decir, toda una especulación de un sistema cambiario que no nos sirve. Pues. Y eso ha generado dos economías, una economía real y la economía especulativa. Bueno, eso lo tenemos nosotros que responder. De ahí hemos hecho una propuesta al país en relación a un grupo de economistas que me tocó coordinar para ir en el marco de esta discusión, del debate para construir, salir de la Venezuela rentística a una Venezuela economía productiva socialista bolivariana. Ahí, bueno, pronto vamos a dar todos los elementos en eso, que está basado fundamentalmente en la industrialización del país. Tenemos todas las potencialidades para industrializar y en el sur del lago nosotros necesitamos de nuevo la industria del país. Hay un libro de Han Hong Chan sobre Pateando la Escalera, donde demuestra que todos los países que han logrado el desarrollo lo han hecho en base al desarrollo de la industria. Nosotros antes de 1914, cuando nace la era petrolera en Venezuela, antes producíamos el 80% del azúcar, café, cacao y cuero. Es decir, y eso eran los rubros que se exportaban en el país. Hoy de nuevo, en esta oportunidad, el sur del lago, pues con un CIMADIA 200, tiene todas las oportunidades para que de nuevo podamos nosotros exportar plátano, exportar nuestra carne de Santa Bárbara, que es la mejor carne del mundo, una carne casi vegetariana, exportar también el azúcar, exportar toda la producción del cacao porcelana, donde nosotros es reconocido pues internacionalmente por la calidad de nuestro cacao. ¿Sí? Usted hace referencia a la necesidad del cambio en materia de políticas y esto ha sido también un tema de muchos debates. Para muchos se debería tratar de hacer la unificación cambiaria para de alguna forma sanear la economía nacional. En este sentido, ¿cuál es su postura? No, no es la unificación cambiaria, es la estabilidad cambiaria. Es decir, nosotros ahí hemos propuesto dos tipos de cambio, porque tenemos dos economías. Tenemos una economía petrolera que tiene que tener digamos, subsidio a elementos clave, alimentos y medicina subsidiados con la industria. Y tenemos otra economía diversa, todos los demás rubros en eso. Por eso yo hablo de dos tipos de cambio, pues, tipo de cambio dual. Lo que hay que irlo simplificando. Y por supuesto, en ese sentido nosotros hemos hecho una propuesta de buscar 25.000 millones de dólares. Que lo vamos a sacar de los 36.000 millones de dólares cuenta por cobrar de PDVSA, de ahí agarramos 15.000 millones, titularizamos para darle liquidez al mercado cambiario. Y los otros 10.000, como lo hizo Argentina en el marco de toda esta guerra de los fondos buitres, agarró 10.000 millones de dólares por la vía de colocar pesos en un banco chino y le dieron 11.000 millones de dólares. Si nosotros le metemos 25.000 millones de dólares al mercado cambiario, adiós dólar paralelo, y eso inyectado a la industria. Fundamentalmente tenemos capacidad pues, para reactivar. Nuestra petroquímica tiene todas las condiciones para ir a Mercosur, pues, un gran mercado. Nuestra industria automotriz está ahorita en un 15%, la podemos llevar estamos produciendo 15.000, 20.000 vehículos anuales y tenemos capacidad para 170.000 vehículos. Y bueno, sobre todo en el sur del lago, lo que corresponde, los alimentos, un plan de producción de alimentos y dar las inversiones necesarias, unos 3.000 millones de dólares dirigidos en 2, 3 años en el sur del lago con maquinaria, con insumos, con todo eso, estaremos garantizando en 2 o 3 años, de verdad, la soberanía alimentaria, porque gracias a la revolución el presidente Chávez garantizó la seguridad alimentaria y hoy el programa de las Naciones Unidas, de la FAO, se llama Hugo Chávez Frías por garantizar la distribución de los alimentos en cada uno de los rincones de Venezuela. Es un logro de la revolución. ¿Qué nos falta ahora? La soberanía. Y por eso el sur del lago tiene todas las potencialidades, todas las oportunidades. Y ahí, además que estamos produciendo, estamos abriendo ahorita 3 grandes puertos. Nosotros fuimos
ciudades puertos que fueron cerradas en los últimos 60 años. Y estamos abriendo el puerto La Maroma, Puerto Concha y el puerto Santa Rosa, que tuvo el presidente ahí. Estas 3 ciudades puertos nos va de nuevo a hacer al sur del lago una despensa de alimentos del país, porque la distribución de alimentos por la vía lacustre representa apenas el 30% del costo del transporte terrestre. Y ahí entonces producir más, industrializar y una mejor distribución más eficiente por la vía de los puertos, estaremos dándole un golpe certero a la especulación y a la inflación. Hablando del escenario político que se vive en el estado Zulia, pudimos conocer que el presidente de la República tomó la determinación de prorrogar el estado de excepción en los estados fronterizos. ¿De qué manera esto ha impactado la manera de hacer política, al menos en su caso, cuando no se están cercenando los derechos políticos que siguen intactos, pero de alguna forma no se pueden hacer concentraciones ni actos de campaña que convoquen a masas? No, nosotros yo creo que los derechos políticos están garantizados, los derechos humanos están garantizados, es decir, toda la normalidad. Por supuesto, hay elementos ahí y nosotros avalamos esa decisión. El sur del lago, más del 70% está de acuerdo con esa decisión del presidente Nicolás Maduro, del cierre de la frontera. Y bueno, nosotros en ese sentido estamos proponiendo, primero bajaron las colas en la gasolina, es decir, estaban saqueando la gasolina al país. Es decir, más de 2.500 millones de dólares de ahorro que ahora vamos a tener, que se invierta en la política social. Y por otra parte, yo fui secretario de gobierno y nosotros habíamos propuesto los sistemas de moneda local. ¿Qué es un sistema de moneda local? No utilizar el dólar, sino por la vía de los bancos centrales y los bancos privados, importadores y exportadores venezolanos y colombianos puedan transar el intercambio peso-bolívar. ¿Cómo valora usted la situación del cierre de la frontera? ¿Considera que el balance hasta el momento es positivo para los venezolanos? Sí, es positivo desde el punto de vista para los venezolanos, pues, desde el punto de vista económico, porque tenemos ahorros importantes. Ese saqueo que había con la gasolina, con el contrabando. Desde el punto de vista de la delincuencia, es decir, penetraron, las mafias han penetrado, ¿okay?, con una delincuencia que de los venezolanos no era característico, pues. Es decir, se han visto unos asesinatos que no son propios de los venezolanos. Y bueno, eso también ha ¿Mejoró la situación de las colas en los establecimientos comerciales como supermercados o farmacias? Sí, o sea, ha disminuido. Por supuesto, nosotros tenemos que reconocer que hay otros problemas estructurales que hay que irlos abordando, pues, y en ese sentido estamos conscientes. Ahora, como decimos, pues, vamos a corregir lo que tengamos que corregir nosotros dentro de la revolución. Dentro de la revolución, todo. Fuera de ello es un vacío, porque ellos no son alternativas. La oposición no tiene proyecto, no tiene alternativa, no tiene una propuesta de país. Simplemente está buscando un zarpazo, pero de nuevo, afortunadamente, la nueva arquitectura política que hicimos nosotros nos evitó un conflicto con Colombia y Guyana. Y ahí está UNASUR, CELAC, logramos dirimir nuestra diferencia por la vía diplomática. Y bueno, vamos a seguir en ese sentido construyendo la patria grande, que son las misiones. Vamos a seguir construyendo más viviendas y eso es el esfuerzo que estamos haciendo desde el sur del lago. Vamos a seguir construyendo las pensiones, es decir, el derecho a tener una pensión digna, el derecho a la salud, el derecho a la recreación con nuestra orquesta sinfónica y bueno, todo el sistema integrado de salud, y en eso nosotros vamos a poner todo el esfuerzo. El sur del lago va a tener una vocería en la Asamblea Nacional para representarlo, que no la tuvo en la vez pasada y que bueno, ahora tenemos la gran oportunidad y estamos uniendo a todos los factores, inclusive a los sectores productores. Estamos unidos para construir la despensa de alimentos del país. Bueno, le damos las gracias a Vladimir Labrador, él es candidato a diputado por el Circuito 12 del estado Zulia, que es el sur del lago, por representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias de verdad por esta oportunidad que nos da y lo esperamos en el sur del lago, que es la despensa de alimentos del país. Espero visitarlos pronto. Gracias a ustedes también por habernos acompañado.